Una vez visto el flujo magnético giratorio desarrollado en el estator de la máquina, vamos entonces a observar el proceso de inducción en la jaula de ardilla. Al colocar la jaula de ardilla dentro de este estator, donde está presente un flujo magnético giratorio a una velocidad ns, entonces inmediatamente aparece una FEN, una fuerza electromotriz inducida, que depende de la velocidad relativa entre la jaula de ardilla y el flujo giratorio, y de la magnitud de la densidad y de la longitud de los conductores de la jaula de ardilla. Entonces, si existe una FEN, obviamente existe una corriente rotórica, y al existir corriente rotórica, entonces por ley de Ampere tenemos una fuerza desarrollada en estas barras de la jaula de ardilla. Tenemos un conductor que transporta una corriente y que está en presencia de un campo magnético. Entonces, obviamente existe una fuerza. Y al existir una fuerza, entonces ya tenemos el concepto de torque desarrollado. Y ese torque, entonces, es igual al radio multiplicado por la fuerza. Entonces el radio es el radio de la jaula de ardilla, el radio de este cilindro. Y aparece entonces una potencia útil en el eje de la máquina, del rotor. Esa potencia útil es igual entonces al torque desarrollado multiplicado por la velocidad angular. Observe que la corriente rotórica solo se da si la velocidad sincrónica es mayor a la velocidad rotórica, es decir, si existe diferencia de velocidad entre la jaula de ardilla y el flujo giratorio. O sea, si existe la velocidad. Si no existe velocidad, pues no vamos a tener entonces corriente inducida. ¿Cómo opera entonces la máquina? Cuando la máquina inicia, la velocidad de la jaula de ardilla es igual a 0, tenemos una F inducida máxima, tenemos una corriente rotórica máxima, y la máquina empieza a ganar fuerza y torque, gana velocidad. Cuando gana velocidad, intenta acercarse al valor de la velocidad sincrónica del flujo giratorio. En ese instante, como la velocidad relativa entre ambos disminuye, entonces también disminuye la F. Y cuando disminuye la F, también disminuye la corriente, y por ende la fuerza, y por ende el torque. Entonces baja también la velocidad. Y ahí nuevamente la velocidad va a ser menor a la velocidad sincrónica. Cuando baja velocidad, vuelve otra vez y hay más F. Y la jaula de ardilla está en ese proceso permanentemente. Entonces noten cómo esta condición de que la velocidad sincrónica tiene que ser mayor a la velocidad rotórica es una condición impuesta por el funcionamiento de la máquina de inducción. Ahora, ¿cuándo puede ser la velocidad del rotor igual a la velocidad sincrónica? Solo cuando tenemos este caso, cuando tenemos una fuente de potencia mecánica externa, cuando tenemos un elemento, una fuerza que sea capaz de impulsar al motor, caso que se da en los ascensores cuando están en el proceso de bajada. La fuerza de gravedad pues hace que el par resistente del motor sea 0, y entonces en ese caso se puede presentar el caso de que la velocidad rotórica iguale a la velocidad sincrónica. Entonces allí la corriente rotórica va a ser 0, y por ende también la corriente consumida por el motor va a ser 0, y el torque desarrollado es igual a 0. Pero también puede ser que esta fuente mecánica, potencia mecánica externa, logre que la velocidad del rotor supere a la velocidad sincrónica. En ese caso la corriente rotórica tendrá signo negativo, sería menor a 0, y la potencia eléctrica tendrá signo negativo, será menor que 0, lo que implica que la máquina entró en régimen generador, y ese es el caso del generador de inducción. Este estator entonces lo conectamos, por ejemplo, en estrella o en delta. Aquí tengo una aplicación conectada en delta. Ejemplifiquemos con esta máquina, con este motor que está accionando un malacate que eleva cargas
a través de un elemento reductor que reduce la velocidad de la máquina para accionar entonces este malacate. Primero evaluemos el proceso de la corriente. ¿Cómo es el comportamiento de esta corriente cuando energizamos el motor? Entonces, en el momento del arranque, cuando energizamos el motor, la velocidad rotórica es obviamente igual a cero. Entonces la Fe inducida es máxima y la corriente rotórica va a ser máxima. Por eso encontramos que en el instante del arranque la corriente se eleva rápidamente a un valor que se llama corriente de arranque, o también se llama corriente RB, corriente de rotor bloqueado, o en inglés corriente LR, corriente locked rotor. Tenemos entonces que esta corriente, esta punta de corriente demora un tiempo que se llama tiempo de aceleración, y ese tiempo corresponde al tiempo en que el motor vence la inercia de la carga. Cuando ya vence la inercia de la carga, la corriente entonces empieza a disminuir, drásticamente disminuye hasta que llega a un punto. Este punto es el punto de operación nominal que debe de ser el que está registrado en la placa de características de la máquina. Otra forma también de representar el comportamiento de la corriente es a través de colocar una gráfica donde tenemos en el eje Y la corriente y en el eje X la velocidad. En esta curva, entonces tenemos que para velocidad igual 0 RPM, es decir, el momento del arranque, la corriente de arranque o corriente de rotor bloqueado es alta, pero la máquina empieza a acelerarse. Cuando a medida que gana velocidad, la máquina registra una disminución de corriente hasta que llega a este punto de operación nominal. Si, como ya vimos, si a través de una fuente de potencia mecánica externa se logra que la velocidad rotórica igual a la velocidad sincrónica, en ese caso la corriente vale cero, como ya habíamos registrado. La corriente sería igual a cero. La corriente de rotor igual a cero si se iguala la velocidad rotórica con la velocidad sincrónica. Otra forma que tenemos entonces también de graficar la curva de corriente en el motor es a través del deslizamiento. Entonces veamos los puntos de deslizamiento. ¿Cuánto vale el deslizamiento de la máquina cuando la velocidad rotórica es igual a cero? Entonces veamos, si el R es igual a cero, que solamente se da en dos casos. Primero, cuando se da el arranque, o cuando tenemos el rotor bloqueado. En el arranque, obviamente, la velocidad, el rotor está quieto, pero también cuando bloqueamos la máquina mecánicamente, es decir, cuando le colocamos tanta carga a la máquina que supera su capacidad, entonces así esté energizado no va a ser capaz de mover la carga. En esas dos condiciones vamos a tener que la velocidad rotórica es igual a cero. En ese caso entonces el deslizamiento sería ns menos 0 sobre ns nos daría 1. Entonces aquí cuando la velocidad rotórica es igual a 0 rpm, el deslizamiento vale 1. Veamos entonces qué ocurre si tenemos que el rotor gira a una velocidad igual a ns. ¿Cuánto vale el deslizamiento cuando el rotor gira a una velocidad ns? En este caso entonces, que repito, solo se da con una fuente de potencia mecánica externa, entonces en este caso nr es igual a ns, lo que nos da un deslizamiento igual a 0, y por ende entonces también la corriente rotórica igual a 0 y también la corriente de línea igual a 0. En ese caso entonces aquí tendríamos que para una velocidad sincrónica ns
la velocidad de deslizamiento sería 0. De otra forma también con la cual podemos graficar la corriente versus deslizamiento. Y también una tercera forma es colocar la velocidad expresada en radianes sobre segundo. Entonces tenemos tres formas para la corriente de arranque. Corriente de arranque versus RPM, corriente de arranque versus deslizamiento, otra corriente de arranque versus velocidad, pero expresada en radianes por segundo. O también corriente versus tiempo. Una vez evaluada la corriente, miremos cómo se comporta el torque desarrollado en la máquina. Entonces, el torque, aquí tenemos la gráfica de torque, donde en el eje Y tenemos torque expresado en Newton metro y en el eje X tenemos la velocidad expresada en giros por minuto. Este es el proceso de torque en la máquina cuando iniciamos, cuando damos start, cuando energizamos este motor. Inmediatamente tenemos un torque desarrollado, luego la máquina cuando gana velocidad desciende aquí a un torque mínimo, a este punto, y luego cuando gana velocidad sube y tiene aquí un torque máximo. Note que el torque máximo que la máquina desarrolla está no en el momento del arranque, sino después de que la máquina arrancó. Luego tiene una aceleración y llega a este punto nominal, a este punto de operación nominal, que es el que debe corresponder a un torque nominal de placa y a una corriente rotórica nominal, que es la que está expresada en la placa. Luego bajaría aquí hasta este punto, que es cuando la velocidad del rotor igual a la velocidad sincrónica, que ese caso, recordemos, solo se da cuando hay una fuente de potencia mecánica externa. En ese caso, entonces, el torque desarrollado sería igual a 0. Note entonces, aquí tenemos lo siguiente, que si la máquina está con mucha carga, está sobrecargada, entonces la velocidad tiende a disminuir, entonces el torque que la máquina desarrolla sería un poquito más. Y si la máquina está descargada, tiene poca carga, entonces la máquina tiende a desarrollar un torque menor y a ganar velocidad, intentando acercarse aquí a la velocidad sincrónica. De igual forma, también podemos colocar en el eje X de la curva de torque el deslizamiento, y también podemos colocar en el eje X de la curva de torque la velocidad expresada en radianes por segundo. Vamos a ejemplificar con esta placa de características. Si este motor es de 9 kilovatios, potencia en el eje, potencia útil 9 kilovatios, velocidad rotórica 3520 RPM, corriente nominal 13.4 amperios y corriente de arranque 107 amperios. Estos son los datos de placa de características. Entonces vamos para esta máquina, vamos a calcular primero velocidad rotórica, pero expresada en radianes por segundo, omega. Entonces tenemos que la expresión es 2pi por n sobre 60. Si reemplazamos valores, nos queda que la velocidad rotórica es 2pi por 3520 rpm sobre 60, nos da 368 radianes sobre segundos. También hallemos entonces la velocidad sincrónica expresada en radianes sobre segundo. Entonces reemplazamos, sería 2pi por 3600 sobre 60, nos da 377 radianes por segundo. ¿De dónde sacamos una velocidad de 3600 rpm? Pues en la placa nos dice que la velocidad rotórica es 3520 rpm, luego entonces ya se sobreentiende que esta máquina es de dos polos.
para lo cual corresponde una velocidad sincrónica de 3600 RPM a 60 Hz. Calculemos también entonces el deslizamiento nominal, Sn. Entonces aplicamos la fórmula: velocidad sincrónica 3600 menos velocidad rotórica 3520 sobre velocidad sincrónica 3600 nos da un deslizamiento de 0.022. Y también calculemos ese deslizamiento en porcentaje. Entonces simplemente se multiplica este valor por 100, nos daría 2.2% el deslizamiento nominal. Ahora entonces también veamos los rangos de corriente de operación del motor. ¿Cuál es el rango que tiene este motor para operar normalmente? Entonces va a tener un rango que va a ir desde 0 amperios, la corriente del motor va a ser desde 0 amperios hasta una corriente de arranque. Entonces el rango sería, para este motor, sería desde 0 hasta la corriente de arranque, que es 107 amperios. Ese es el rango entonces de operación de este motor. Y queremos tener el rango de corriente de subcarga, o sea, cuando el motor está trabajando por debajo de la corriente nominal. La corriente de subcarga entonces es el intervalo de corriente comprendido entre corrientes menores a la I nominal, no iguales, sino menores a I nominal, pero mayores o iguales a 0. Es una subcarga. En este caso, entonces sería la corriente desde 0 hasta 13.4 amperios, pero no incluye el rango de 13.4 amperios. Y también hallemos el rango de corriente de sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la máxima corriente? ¿Cuál es el rango de corriente de sobrecarga de esta máquina? Entonces, la corriente de sobrecarga es la corriente que va a estar por encima de la nominal, sin ser igual a la nominal, por encima de la nominal, y que va a ir ¿hasta dónde? Hasta la corriente de rotor bloqueado. ¿Sí? Desde la nominal, desde I nominal hasta la corriente de rotor bloqueado, corriente de arranque, esa es la corriente de sobrecarga. Para este caso, la corriente de sobrecarga va a ser el rango de corrientes mayores a 13.4, sin incluir 13.4 amperios, menores iguales a 107 amperios. Entonces, con los valores que encontramos, podemos trasladar aquí, que la velocidad rotórica expresada en radianes por segundo, este punto es 368 radianes, omega S es 377 radianes, que la velocidad rotórica este punto es 3520, que la velocidad sincrónica es 3600, que el deslizamiento nominal nos dio 0.022 y que la corriente de arranque de la placa es 107 amperios y que la corriente nominal es 13.4 amperios. También podemos calcular el torque nominal. Este torque nominal lo podemos hallar. El torque nominal, ¿para qué va a ser igual? Va a ser igual entonces, torque igual a la potencia útil sobre la velocidad angular. Entonces el torque nominal será igual a potencia útil sobre la velocidad angular nominal rotórica.